Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallen descanso para sus almas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí donde quiero andar. Bienvenidos. Porque viva y eficaz es la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Ricardo Villa. Dios les bendiga a todos. Saludamos a todos los hermanos a través de la internet, a través de la radio y de la televisión. Yo le invito, por favor, que abra la Biblia y que lo haga en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, y nos ocuparemos de los versículos 6 al 9, los cuales dicen lo siguiente: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y en esta hora quiero estar bajo el tema: a Dios sea la gloria, segunda parte. Estamos analizando estos versículos de Ageo, en donde Dios promete que hará temblar los cielos y la tierra. Estos versículos, sin duda alguna, se refieren al juicio de Dios sobre el mundo, que preceden y acompañan el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, como lo expresa también en su carta el escritor a los Hebreos, exactamente en el capítulo 12, los versículos 26 y 27. Pero note que dice que temblarán los cielos y la tierra, y estamos analizando esto porque esto tiene unas enseñanzas maravillosas para nosotros en estos tiempos. Estamos viendo que para ayudarnos a entender y aplicar mejor esta sección de las Escrituras, pues estamos yendo a algunos textos del Nuevo Testamento, porque la mejor manera de entender la Escritura es buscar lo que otro pasaje dice acerca del mismo tema, o sea, el contexto. Después de leer y meditar sobre este pasaje, hay tres palabras que forman una progresión de pensamiento, y es sacudimiento, que resulta en salvación, y que esa salvación lleva a shalom. Y usamos estas palabras para comenzar a explicar este pasaje, y comenzamos a ver en la predicación pasada lo que significa sacudimiento, y hoy pues nos vamos a encargar de la segunda parte, y es salvación. Los versículos 7 al 9 se han interpretado
por los siglos de dos diferentes maneras. Eso es bueno volverlos a leer y después procederemos a una explicación para esta enseñanza. Dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ahora note, este sacudimiento que habla el profeta Ageo no solamente involucra todo lo que hay en nuestro planeta, sino que también sacudirá a toda la gente del planeta. Ezequiel, Jeremías y Joel, todos utilizaron la imagen del temblar de las naciones como la inauguración de la venida del Mesías prometido. Estas convulsiones cataclísmicas serán mundiales, porque aquí de hecho es literal cuando dice que hará temblar a todas las naciones. Usted sabe que hay textos en la palabra que no se pueden espiritualizar, que cuando dice, y en este caso, que hará sacudir, literalmente es sacudir. Ahora, puede notarse aquí cuán definitivo es todo esto. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo haré temblar, vendrá, llenaré, será mayor. Note que lo da como un hecho, como que va a ser algo verídico. No dice que tal vez o puede que, eso no lo dice. Esto tiene un elemento futuro. Veamos algo similar en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Allí se nos dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, se entiende este pasaje de dos maneras. Primero, Jesús, el deseado de las naciones. Por muchos siglos, tanto comentaristas judíos como cristianos creían que esto se refería a Jesucristo. Un ejemplo: Charles Wesley, en un villancico navideño que él compuso, dice palabras como las siguientes: oíd un son de alta esfera. Incluyó esta interpretación, dice: ven, deseo de las naciones, ven a nuestro humilde hogar. O sea, Handel también habló de esto en su coro en el Mesías. A los que de pronto les gusta esa música, que por cierto es muy inspiradora. Pero note que también se habla de la riqueza de las naciones. Junto con el versículo 8, esto puede referirse a las naciones trayendo oro y riquezas, como lo hicieron los egipcios cuando dieron su riqueza a los israelitas que estaban para partir. En Éxodo capítulo 3, versículos 21 al 22 ve este suceso. Cómo Dios hace que los egipcios indemnicen a los israelitas. No salieron con las manos vacías, sino que Dios hizo con su gracia que los egipcios indemnizaran al pueblo de Israel. La gente en los días de Ageo también estaban experimentando, y esto porque según nos lo enseña también Esdras en el capítulo 6, los versículos 8 al 10, cuando se nos dice que el rey pagano Darío promulgó un decreto
mandando que sean dadas puntualmente a estos varones los gastos para que no cese la obra. Mire lo que Dios hace, un impío apoyando la obra de Dios, porque esta orden viene de un rey que no era judío, pero que Dios lo mueve para que apoye la obra del Señor. La gente estaba poco estable e insatisfecha cuando se pusieron al centro y por igual ni solo enfocan en lo hermoso de un edificio para Dios. Ellos se centraron solo en lo externo. Ellos querían ver un buen edificio. Yo creo que esto deja una enseñanza para nosotros. Aunque es verdad que debemos preocuparnos por el edificio donde nos reunimos para adorar a Dios, pero la hermosura de ese edificio no es tanto física. Y repito, tenemos que esforzarnos para ello, pero más que verse hermoso físicamente, tiene que verse hermoso espiritualmente. ¿Y qué es lo que hace hermoso un lugar como estos? La presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el hermoso entre nosotros. Es el Espíritu Santo el que toca los corazones. Es el Espíritu Santo el que quebranta. Es el Espíritu Santo el que nos mueve a levantar manos, a abrir nuestros labios, a expresar nuestra gratitud a Dios. Es el Espíritu de Dios el que toma el control de la alabanza para que nosotros alabemos y adoremos a Dios de todo corazón. Es el Espíritu de Dios. Y eso no quiere decir que descuidemos el edificio llamado templo, pero no podemos centrarnos y volvernos materialistas en donde hay un edificio hermoso, cortinas hermosas, paisaje hermoso, un hermoso grupo de alabanza en donde no falta ningún instrumento, etcétera, etcétera. Pero qué triste es que se cante profesionalmente. De hecho, se puede hacer. Si nosotros le dijéramos a un Plácido Domingo que cantara una canción cristiana, téngalo por seguro que deleitaría el oído, pero no llegaría al corazón. Y eso es lo que Dios no quiere. Eso me acuerda, y vale la pena recordar, aquí ya lo hemos dicho, pero aquel hombre que recitaba el Salmo 23 arrancando estruendosos aplausos de las multitudes, pero un anciano que no solamente pidió permiso para recitar el Salmo 23 y decirlo, y no solamente arrancó aplausos, sino que arrancó lágrimas y la multitud lloraba. Y cuando este tenor le preguntó al anciano que cuál era su secreto para arrancar lágrimas de la gente, porque él había citado o recitado ese Salmo 23 en los lugares donde iba, y lo que había logrado arrancar era aplausos, pero no había logrado lo que ese anciano logró. A lo cual el anciano le dijo: joven, tú conoces el Salmo 23, yo conozco al pastor del Salmo 23. Entonces se trata de eso. Se trata de adorar a Dios con el conocimiento que nos da el Espíritu Santo. No se trata de adorar a Dios de una manera profesional. Y hoy en día en los altares de las iglesias hay mucha capacidad profesional, pero hay deficiencias espirituales. Hay muchos que pueden adornar una voz y pueden tocar con maestría un instrumento y pueden unir una cantidad de voces para que suene una coral hermosa que deleita, repito, el oído, pero que no pasa nada en el corazón. Y a Dios no le gusta que le canten solamente bonito. El hermano Luis M. Ortiz, fundador de esta obra, decía: al Señor no solamente hay que cantarle bonito, sino hay que cantarle bueno. Y lo bueno lo pone el Espíritu Santo, porque lo bueno se refiere a la unción. Cuando hay unción, mi amado hermano,
Y tiene que haber unción hoy en día. En el músico tiene que haber unción. Si un músico debe tener un estereotipo, ese estereotipo de ese músico, sin duda alguna tiene que ser David. Porque David, cuando tocaba el arpa, los demonios que atormentaban la vida de Saúl se aplacaban, porque había unción, porque había alguien que tocaba no solamente bonito, sino que tocaba el arpa bueno. Y eso significaba que David tenía una relación con Dios. Y no puede haber unción si no hay relación. No puede haber unción de parte de Dios si usted y yo no tenemos relación con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucho conocimiento hoy en los púlpitos. Hay mucho conocimiento en los grupos de alabanza. Pero hay poca relación. Hay poca unción. Y por eso es que muchos, para mostrar que tienen unción, comienzan a brincar como camuros desesperados, tratando de proyectar una unción ficticia, falsa. Y muchos tratan de impresionar a las multitudes detrás de ellos con humo y con una luz tenue, y hablando de una manera que apela a los sentimientos, a ver si así logran arrancar en cuando sea una sola lágrima. Qué bueno que los músicos de hoy en día pudieran entender lo importante que es ese ministerio, pero en las manos del Señor. Que desaparecieran de los altares los artistas sedientos de cantar al mundo para que le entreguen un premio Grammy, para que les den un reconocimiento público, y se les olvida que no tenían ese talento y que antes ni siquiera tenían voz para vender bollo limpio, pero que se metieron con el Señor y el Señor les dio ese talento, pero ahora entonces quieren es enriquecerse y cobran por cantarle a Dios. Qué triste. Pero bueno, dejemos a esos bichos por allá y dediquémonos a lo que hoy nos compete. Ageo nos dice que cuando nos encargamos de lo material, cuando nuestra preocupación es lo material, entonces podemos perder la gloria de Dios manifestada plenamente en Cristo. Cuando nos volvemos materialistas, cuando nuestra preocupación es solamente lo efímero, lo pasajero. Entonces, en otras palabras, Dios quería que estuvieran inestables e insatisfechos con el templo para que anhelaran algo más. O sea, cuando esta segunda generación de Ageo ven que el templo no era el mismo que el primero, ellos se sentían insatisfechos, y eso venía de parte de Dios. Y es que Dios no quiere que nosotros seamos conformistas. Por eso es que debemos sentirnos contentos con lo que Dios nos da y con lo que hacemos para Dios, pero no debemos sentirnos satisfechos, porque eso sería expresar que hemos llegado a un límite donde ya no hay nada más que alcanzar. El plano del conformismo es algo tan tremendo y tan letal que puede llevar a la persona a la mediocridad. Por eso Dios nos muestra a través de la vida de sus seguidores, de sus discípulos, que nunca estuvieron satisfechos, y por eso nunca se conformaron, y por eso nunca rayaron en la mediocridad. Sí, eran agradecidos, que es diferente, pero ellos sabían que Dios tenía más. En el caso, por ejemplo, de Moisés, que estando en la misma presencia de Dios y estando hablando con Dios, le dice: Señor, si he hallado gracia delante de ti, yo te ruego que me muestres tu gloria. O sea, Moisés estaba valorando ese momento, viviendo ese momento,
Pero Moisés decía, yo sé que esto no es todo lo de Dios, yo sé que Dios tiene algo más grande, yo sé que Dios tiene más para mí, alabado sea el nombre del Señor. Lo mismo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él no estaba satisfecho con lo que sabía, y por eso él decía que él quería llegar a la plenitud de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Mi amado hermano, usted no puede llegar a conformarse y decir, bueno, ya estoy yendo a la iglesia, ya me sé algunos coros, ya me bauticé, ahora pues, ¿qué más se puede esperar de la vida? No, usted tiene que comenzar a preguntarse qué propósito tiene Dios con usted, para qué usted sirve en este camino, qué talento le ha dado Dios, qué es lo que le ha entregado Dios a usted. Qué bueno es que usted pueda visualizar su futuro diciendo, algún día estaré detrás de un púlpito. ¿Sabe usted que esa era mi experiencia cuando me convertí? Cuando yo recibí al Señor y escuchaba predicar a mi pastor, el hermano Alonso Zambrano, escuchaba predicar al hermano Walter Zambrano, me acuerdo que yo decía, algún día estaré detrás de ese púlpito predicando. Era el anhelo. Yo sabía que Dios tenía algo para mí, yo sabía que Dios podía usar mi vida, y hoy que estoy predicando detrás de un púlpito, el conformismo no puede tocar mi vida. Yo sé que hay cosas más grandes de parte de Dios, y yo sé que hay privilegios más grandes que no merezco, pero que Dios los ha concedido para este su servidor. Y por eso, mi amado hermano, hay que ser agradecido. Eso lo enseña la Biblia, que debemos ser agradecidos con Dios, debemos darle gracias a Dios en todo y por todo. Pero una cosa es estar agradecido y otra cosa es ser conformista. Persona conformista dice, no, ya listo, aquí ya no quiero más, ya estoy saciado, ya yo creo que después de esto no hay nada más. No, aquí debemos entender. Note que Dios le enseña a esta gente que no deberían estar satisfechos por un tiempo en el cual Dios hará temblar los cielos y la tierra y bajaría. Ahora, me gusta que un predicador, el hermano C.S. Lewis, dijo una vez, si descubro en mí un deseo que ninguna experiencia del mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Ahora escuche eso. Entonces, ¿qué significa en el versículo 9 cuando dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera? Esto, cuando uno lee este versículo, se hace una pregunta: ¿cómo puede ser esto? Este templo obviamente no era un ornamento como el de Salomón. Faltaban muchas cosas. Ageo les está empujando al futuro en su pensamiento, o sea, que se proyecten al futuro. Dicho en palabras de Spurgio, la intención del segundo templo nunca fue de ser tan espléndido como el primero. Piense en lo que aprendimos nosotros, por ejemplo, en las predicaciones pasadas. La generación de más edad estaban llorando porque este templo no fue nada como el templo de Salomón, o sea, menospreciaban. Pero esta no es la manera en que Dios lo ve, y eso significa entonces que yo tengo es que buscar la visión de Dios, cómo Dios ve las cosas. No es mi visión, no es como yo las veo, es como Dios las ve. Es la visión de Dios lo que cuenta. ¿Qué visión tiene Dios para nosotros? Puede que el templo
en los tiempos de Ageo no sería tan hermoso por razón del oro que tenía, pero tendría más gloria. Dios obra de su manera y su voluntad para su gloria. El templo de Salomón estaba lleno de oro y de ornamentos, y ellos querían impresionar con eso. Cuando la segunda generación en el tiempo de Ageo hace una comparación, menosprecia el segundo templo y dice: esto nada tiene que ver con el primero. Era la visión de ellos, y esa visión carnal lo llevaba a menospreciar lo que estaba dentro de la voluntad de Dios. Y eso lo llevaba a ser desagradecido, a no vivir el momento, a haberse quedado en el pasado, en la gloria pasada. Y es peligroso cuando nos quedamos en la gloria pasada, cuando nos quedamos en una conquista pasada. Entonces esas personas forman el grupo de los hermanos Abba. Yo oraba, yo cantaba, evangelizaba, predicaba, ayudaba, trabajaba. Pregunta: ¿es usted de los hermanos Abba? ¿Está usted deleitándose con lo que hacía en el pasado? Hay gente que vive de las glorias pasadas. Hay gente que dice: sí, hermano, yo he ayunado, he hecho retiros de 8 días, yo he hecho retiros de 20 días, yo he hecho retiros de 25 días, yo ayunaba y después me metía a vigilar. Yo era una persona, hermano, que yo estaba ahí. Hermano, ¿y cuándo hacía eso? No, eso hace como 20 años. El pasado no cuenta. Hay una canción, la letra de una canción que dicen una gran verdad: ayer ya pasó. Lo de ayer no nos sirve para hoy. Hoy es hoy. Ayer era ayer. Y recuerde que Dios siempre cambia de estrategias. Y eso nos enseña que las estrategias del pasado no nos pueden servir en el presente, porque Dios es un Dios que renueva la visión. Dios es un Dios de múltiples estrategias. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, aprendemos aquí, mis amados, que este templo, el que estaba construyendo esta segunda generación, aunque más pequeño que el de Salomón, fue renovado por Herodes y fue hermoso una vez. Los discípulos comentaron, y así lo registra Marcos capítulo 13 versículo 1: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: maestro, mira qué piedras y qué edificios. O sea, ese edificio, hermano, sorprendía, despertaba admiración. Los mismos discípulos mostrándole a Cristo: mira, maestro, qué piedras, mira, maestro, qué edificio tan tremendo. Pero en verdad, lo que lo hacía hermoso era que se llenó con gloria por el Señor Jesús. Entonces, mi amado hermano, lo que nos deja la enseñanza central de este capítulo 2 es que nosotros debemos cuidar la hermosura interna, o sea, la presencia del Espíritu Santo. Cuando un cristiano tiene la presencia del Espíritu Santo, tiene la gracia de Dios. Esa persona, hermano, tiene poder, tiene unción, tiene autoridad. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, si una persona es hermosa internamente, lo es externamente. ¿Usted no ha leído que la Biblia enseña que el pecado enfeece a la persona? Mire, una persona, por más bonita que sea, siempre hay algo que la hace ver fea, y es el pecado. Gracias sean dadas a Dios, que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó de la condenación, nos sacó a nosotros de la maldad, y ahora nosotros gozamos de una paz interna. Ahora tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y podemos decir: Abba, Padre, Dios es mi Padre. Yo no sé si usted lo puede decir, pero qué hermoso eso.
y no lo decimos simplemente porque querramos decirlo, porque recuerde que no son hijos de Dios los que digan que son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que tengan el testimonio del Espíritu Santo que son hijos de Dios. Entonces, mis amados, cuando Simeón, un anciano, tomó el bebé Jesús en sus brazos, usó estas palabras y las encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 32. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Ahora note, sabemos que Jesús fue al templo cuando tenía 12 años y estaba instruyendo a los líderes religiosos. Enseñó en el templo en varias ocasiones durante su ministerio y aún limpió el templo cuando vio a gente que lo usaba incorrectamente, y esto lo hizo por 2 ocasiones, al inicio y al final de su ministerio. Si entendemos esto como refiriendo al regreso de Jesús o al deseado de todas las naciones, llegando a Él, el punto clave es que Jesús provee la salvación. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador, y eso para los amigos que nos están viendo, ahora es el tiempo para hacerlo. No se trata de ser moral o de asistir a la iglesia o tratar de ser bueno, porque nunca jamás podrás ser tan bueno y jamás podrás trabajar lo suficiente. Dios te ha estado sacudiendo y quiere salvarte antes que llegue un sacudimiento más fuerte. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios quiere primero es sacudir a cada persona, y eso lo va a lograr a través de su palabra. Dice el escritor bíblico: oh Jehová, oí tu palabra y temí. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora note, es interesante que el apóstol Pedro cita las palabras de Joel capítulo 2 versículo 30, cuando explica cómo pueden ser salvos sus oyentes. Note que el apóstol primero hace referencia a los eventos mundiales de cataclismo. Incluso en Hechos capítulo 2 versículo 20 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor. Cantaremos, alguien su trono está, digno y santo del Cordero, inmolado en la cruz. Oh, nuevo canto levantaremos, al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, tú fue quien es y quien vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo,
Párense en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él, y hallen descanso para sus almas. Sendas antiguas. Sendas Antiguas es un programa que te lleva a reflexionar y a tomar decisiones correctas a la luz de la palabra. Es ahí donde quiero andar. En Sendas Antiguas, usted descubrirá el verdadero camino que le lleva a Dios. Sendas Antiguas. Es ahí